Hace 2 sábados atrás yo estuve compartiendo con una gran cantidad de pastores acá y conversaba con uno allí, el pastor Julián Caicaguare, y él me decía: oye, un placer encontrarte y quiero, dentro de todo, pues las cosas que hablamos allí, me pidió una ayuda para algo que hace algunos años, cuando yo comenzaba acá en este ministerio, le facilité un material y yo fui a donde ellos estaban, pues allí, a dictarle, a hablarle de ese material que estaba allí. Ese material tiene que ver con cartografía espiritual, y él decía que eso lo había bendecido mucho en su iglesia y en todas las cosas que ellos están haciendo. Y dentro de esa conversación que teníamos allí, yo le decía pues que a veces las personas terminamos en ese tipo de trabajo que se hace allí, porque allí es un señalamiento o determinación de algunas cosas que a veces nosotros tenemos o que tiene el lugar donde nosotros estamos, y que no nos permite ver el potencial que tienen las personas, y que a veces ese potencial es apagado por algunas palabras que, no siendo, si se quiere, apropiadas en el momento, y que a veces no se dicen con toda la intención que ellas significan, las personas parece que encuentran la forma de descargar lo que llevan por dentro con esas palabras. Y sobre todo cuando hay ira, cuando hay un malestar, cuando hay algo que ha marcado tu vida y has llevado eso dentro de tu corazón, en algún momento que toque alguna fibra que te haga despertar eso, vamos a soltar algunas palabras que van a sentenciar a las personas. Y no empezamos a ver a las personas como lo que son, o como lo que realmente representan ante Dios, como con el potencial que pueden tener, sino que con esas palabras las opacamos a esas personas, y hacemos muchas veces que ellos terminen tomando un camino que no es el que Dios ordenó. En ese aspecto, yo conversaba con él, y teníamos a otro pastor que estaba allí al lado, y él está escuchando lo que yo le estoy explicando en ese momento al pastor Julián. Y él se sorprende, ¿no? Y de repente lo veo que está muy, muy contristado él. Y de repente me dice: oye, gracias, pastor. O sea, yo bendigo su vida, bendigo su ministerio, lo acabo de conocer ahorita acá, pero lo que usted está explicando, lo que usted está diciendo me ha marcado a mí por años. Hoy sé que eso no es mío. Hoy sé que yo puedo quitar eso. Yo digo: ¿cómo es eso? Sí, porque yo he vivido con un miedo a causa de muchas palabras que vinieron de mi padre. Y por lo que usted acaba de decir, yo sé que no era mi padre el que estaba hablando, sino el alcohólico que habitaba en mi padre. Mi papá fue alcohólico, dice, y murió de eso. Murió a causa, me dice él, que podía pasar una semana sobrio, tres meses sobrio, pero de repente cuando comenzaba a tomar no había forma, hasta que quedaba por allí tirado y había que recogerlo, había que buscarlo. Y cada vez que él pues se acercaba, o cada vez que pasaba o alguna situación, él soltaba algunas palabras que le decía que era estúpido, que era torpe, que era bruto, o sea, una cantidad de cosas que él sabía que no era él como padre, sino producto de aquella amargura, de aquella cosa que llevaba él en su corazón. Y muchas veces cuando nosotros tenemos a nuestros hijos a nuestro alrededor, a causa de una molestia, a causa de algo que nos está afectando, a causa de algo que vivimos o algo que nos marcó en un momento determinado, solemos estar cargados con eso y explotamos con algo que tenemos guardado en nuestro corazón y que no hemos sido capaces de sacarlo. Y cuando nosotros soltamos eso, lo soltamos a nuestros hijos, y ellos, que son testigos silenciosos de recibir eso, lo terminan recibiendo y se lo terminan creyendo. No miramos entonces el potencial que tienen ellos,
a dónde tienen que llegar. No hablamos conforme a ese potencial que estamos viendo, sino conforme a lo que nosotros estamos sintiendo. Nos expresamos, si ellos hacen algo malo, nosotros los castigamos con esas palabras y los sentenciamos a causa de nuestra amargura o de algo que está en nuestro corazón que tenemos que sacar. Hoy quiero darle esta palabra de parte de Dios, de manera tal que usted pueda entender que lo que va a recibir es para levantarlo, para librarlo y para hacerlo ya que no siga siendo más cautivo de estas cosas que están allí, porque el problema de esto no es que usted sepa o que yo sepa que las tengo. Ese es el grave problema que tenemos, que no sabemos que las tenemos. Ellas se ponen de manifiesto en algunas de esas situaciones. No es sino cuando somos confrontados con cosas como estas para saber cuál es el compromiso real que tenemos con Dios y lo que tenemos que hacer. Yo quiero que usted vea allí una palabra en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Dice allí, dígaselo allí a su lado, tienes que mirarte. Dígale, no me mires a mí, mírate tú. Mirad pues, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Se está refiriendo allí al momento que vivió el pueblo de Egipto, cuando no creyendo la palabra, cuando no creyendo lo que Dios le decía, cuando no recibiendo lo que tenían ellos que corregir, ellos terminaron por obviar eso y no creyendo esto, guardando cosas en el corazón. Ellos hicieron que inclusive su generación, los que estaban con ellos, murieran. Entonces, ¿qué nos dice acá esto? Es imposible que alguien teniendo una raíz de amargura pueda tener la gracia de Dios. Léalo, no se lo estoy inventando yo, lo dice allí. Mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que teniendo una raíz de amargura, cuando ella se manifieste, lo estorbe y además de eso contamine a otros. Y eso es lo que normalmente ocurre cuando las personas tienen eso en su corazón. Cuando alguien quiere tener una familia, cuando alguien quiere levantar sus hijos, cuando alguien quiere levantar el liderazgo, cuando alguien quiere ayudar al prójimo, al que tiene al frente, tiene que hacer una revisión de lo que tiene en su corazón. Porque eso es lo que va a determinar esto. Por esa razón a veces tus hijos tienen una conducta. Por esa razón a veces en un momento determinado ellos cambian la razón de ser en Cristo Jesús para terminar haciendo aquello que la palabra los sentenció. Y eso vino producto de algo que nosotros tenemos dentro. Algo que no pudimos corregir, algo que nos marcó, algo que lo hicimos parte nuestra y al hacerlo parte nuestra no fuimos capaces de darnos cuenta que esto nos iba a dañar a nosotros, a nuestra familia y a todos los que están a nuestro alrededor. O sea, tenemos que aprender a ser sabios. El sabio corrige sus errores. El sabio se da cuenta de lo que está hablando. No es un momento de euforia, no es un momento de alegría, no es un momento de ira lo que va a determinar tu vida. Es la conducta que tienes conforme al Espíritu en todas las cosas que vas a enfrentar. ¿Cómo enfrentas tú las cosas? ¿A qué le tienes miedo? ¿Y qué cosa tienes dentro que no te permite hacer aquello que Dios te está ordenando que debes hacer? Nos es difícil a nosotros. Vean cómo pasa esto de costumbre en costumbre, y eso es lo que se practica. Y cuando en una casa se practica, cuando en un hogar, en una familia se practica algo de esa manera, tus hijos lo van a seguir repitiendo. La cultura o el aspecto de costumbre que nosotros tenemos van a hacer que esto se vaya repitiendo. Y así es como a veces nosotros, no queriendo enfrentar las condiciones que tenemos nosotros, tampoco podemos enfrentar ni corregir las que tienen nuestros hijos o los que están adoptando nuestros hijos. Es un poco despertar nosotros, es un poco abrir nuestros ojos. Y quiero que vean este ejemplo, como me decía este pastor acá en esa breve reunión, él se dio cuenta en ese momento
que muchas palabras que les dio su padre en un momento lo sentenciaron a él, por lo cual tenía mucho temor de muchas cosas y no llegó a enfrentarla porque él las recibió como tal. Entonces es fundamental que tú, entendiendo quién eres en Cristo, sepas que todas estas cosas puedes quitarlas y puedes desecharlas y no tienes que cargar con ellas en ningún momento. No te sientas acusado por ninguna de esas, ni tampoco ninguno acá se dé por aludido en ninguna de esas situaciones. Vea, en el libro de Éxodo, para comenzar acá esto, en el libro de Éxodo, nosotros sabemos que Éxodo 15, nos está narrando a nosotros el momento en que el pueblo de Israel sale de Egipto, se encuentra entre la espada y la pared y lo que tiene al frente es el Mar Rojo. Sabemos toda la historia. Moisés clamó al Señor y el Señor le preguntó: ¿por qué clamas a mí? Levanta tu vara, abre el mar y que pasen en seco, que pase el pueblo. Efectivamente, él lo hizo así. Después que atraviesan todo esto, viene el capítulo 15 y entonces vemos ahí que hay un cántico, hay algo de alegría, hay algo de alabanza. Allí se glorifica el nombre del Señor por lo que acaba de pasar, por la maravilla que acá el pueblo acaba de ver. Entonces dice el versículo 22, dice que Moisés entonces le dijo al pueblo que tenían que ir, que avanzar, que tenían que caminar. Y fueron caminando y llegó hasta un lugar llamado Mara. Dígale que tiene de su lado: no seas Mara. Dice que llegó a un lugar llamado Mara, porque las aguas que habían allí eran amargas. Era amargura lo que había allí. El pueblo había caminado, el pueblo había estado no sé cuánto tiempo caminando, y entonces, como de costumbre, o sea, que no consiguieron agua. Al no conseguir agua, o sea, llegaron y comenzaron a quejarse, porque además de eso, cuando logran conseguir el agua que consiguen es un agua amarga. Y a causa de eso, el lugar que se llama Mara, que lo que significa es amargura. Mara lo que significa es amargura. Por eso Noemí dice: no me llames Noemí, llámame Mara, porque yo he sido puesto en oprobio. Yo pasé por todas estas cosas y he aquí que yo vivo en amargura. Aquella mujer tenía amargura en su corazón. Aquella mujer no aceptaba que la llamaran de otra manera. Aquella mujer no aceptaba nada de alguna cosa que alguien le pudiese dar o le hubiese podido ayudar, porque aquella mujer ya se consideraba en amargura. Así estaba este pueblo que había caminado todo esto, y lo único que hace en aquel momento cuando llega a estas aguas es quejarse. Y se queja justamente con el que viene es de alguna manera el depositario de las quejas del pueblo de Israel. Porque si alguien recibió queja de toda su conducta y de todas las cosas que ellos mismos hacían, era Moisés. Moisés recibía las quejas de aquel pueblo. Entonces, ellos, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué comienzan a quejarse con el hombre que los guía? El hombre que fue capaz de levantar la vara y que a causa de él se le pidió inclusive al Señor que los guiara, que los llevara, y abrieron el mar y pudieron pasar. Antes habían hecho cánticos, habían hecho salmos, allí Miriam cantó, Miriam saltó, el pueblo gritó, se alegraron todos, pero apenas le faltó algo, inmediatamente comenzaron a aparecer lo que esta gente llevaba en su corazón. Tenían amargura en su corazón. Y la Biblia dice que ellos, cuando le hablaban de la salvación que tenía el Señor para ellos, ellos no atendían, ellos no escuchaban. Moisés dijo a este pueblo: no temas, no temas, porque he aquí que el Señor vendrá y los enemigos que han estado en tu vida, Él los quitará y nunca más los volverás a ver, nunca más estarán sobre ti. Hoy es un día en el que Dios, Jehová de los ejércitos, hará salvación con este pueblo. Hoy es el día en que verás las maravillas. Prepárense a ver la gloria de Dios.
Esas fueron las palabras de Moisés para aquel pueblo, pero dice mi Biblia que el pueblo no escuchaba a Moisés a causa del espíritu de congoja. Ese espíritu de congoja es un espíritu de amargura que no deja escuchar aquellas cosas que vienen a levantar o a sacar el potencial que tú tienes dentro. Lo que Dios ha puesto en ti, que ha sido opacado por la circunstancia, no puede salir porque tú tienes la mirada puesta en la circunstancia que te rodea. Y no eres capaz de ver que tú puedes levantarte, que tú puedes salir adelante, que tú puedes hacer cosas diferentes, que lo que está ocurriendo es para gloria de Dios y que Él te va a usar para llevarte de victoria en victoria, que de ahora en adelante tú serás alguien diferente, alguien que va a subir de nivel, alguien que va a ser portador de la gloria de Dios, que va a exclamar y va a exaltar el nombre de Dios donde quiera que esté, y que vas a ser usado grandemente para alcanzar también almas para Cristo. No puedes ver a veces eso a causa de la amargura. Quien está en aflicción no lo puede ver, por eso ellos se quejaron. Y el hombre que guía entonces tampoco puede ver lo que Dios tiene para sí a causa de que el pueblo se está quejando, porque él tiene que atender las quejas de un pueblo que se queja. Vea, ellos están allí, ¿y qué era lo que hacía Moisés? Entonces, en vez de estar buscando la manera de ver cómo resolvía, tenía que estar escuchando las quejas del pueblo. Dice allí en Éxodo 15:25, entonces vea lo siguiente. Esto es importante porque este es el meollo de esta cuestión, y sobre esto vamos a basar lo que le quiero enseñar hoy. Entonces dice allí, y Moisés clamó a Jehová. ¿Qué hizo él? Dígaselo al que tiene allá a su lado. Tienes que clamar. En vez de quejarte, lo que tienes que hacer es orar. Pero cada vez que vemos una circunstancia, nosotros nos quejamos. Bendito sea, el pollo lo compré la vez pasada en tanto, ahora subió. Oh Dios mío, ¿hasta cuándo? Dale gloria a Dios porque compraste la semana pasada y volverás a comprar esta semana. Y la semana que viene seguirás comprando. No te va a faltar. Eso es lo que quiere el Señor, que tú puedas ver. ¿De dónde salió la primera vez? Observe esto, que es sorprendente. A veces las cosas están delante de nosotros y no podemos ver. Dice, y Moisés clamó a Jehová, porque cuando clamamos a Él, entonces viene la paz. Entonces hay discernimiento. Entonces podemos ver las cosas que hasta ahora no hemos visto. Y Jehová le mostró. Dígale que tiene a su lado, te lo van a mostrar. Le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí lo probó. Observe lo que dice allí. Y Jehová le mostró, no dijo que lo mandó del cielo, no dice allí creó un árbol, no dice allí que de repente nació un árbol. No dice que estremeció la tierra y ocurrió un milagro y de repente apareció allí un árbol. No dice allí como dice con respecto a Jonás, que el Señor levantó una calabaza de un momento para otro para que le diera sombra. No dice tal cosa. Eso me indica a mí que el árbol siempre estuvo allí. Pero a causa de tu amargura, a causa de tu aflicción, a causa de todas las circunstancias, tú nunca lo pudiste ver. ¿Cuándo lo vio Moisés? Cuando clamó. Asimismo, nosotros entonces comenzamos a quejarnos y comenzamos a dar palabras que no son las correctas a causa de las circunstancias que nosotros tenemos. Por eso sentenciamos a la familia, por eso nos sentenciamos nosotros mismos. Y tú no puedes crecer si tú no te revisas tú mismo, porque lo que va a salir de ti no es bueno. Necesitas entonces meterte con el Señor, tener intimidad para que la palabra que salga de tu boca no sea consecuencia de la angustia que estás viviendo.
sino de la confianza que tienes en la palabra que Dios te ha dado. Porque si no estamos viniendo a la iglesia en vano, si no leemos la Biblia en vano, si no oramos en vano, y si no decimos que tenemos un Dios que es vano, o es que acaso no han leído que dice mi Biblia, que el que no cree en su religión y no es como tal, no vive conforme a lo que vive, a lo que dice, entonces la religión del tal viene a ser vana. Entonces tenemos un Dios en el cual nosotros creemos que lo hacemos vano. Porque nosotros no estamos respondiendo a la palabra que nos dan, sino a la angustia, aquello que se ha apoderado de nosotros, aquella amargura. Y cuando hacemos salir esa raíz de amargura, salpica a los demás y contamina a los demás. ¿Cómo se expresa usted cuando tiene el problema, cuando tiene la angustia? El árbol siempre ha estado allí. El árbol no falla. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Se lo mostró. Digo, mira, cabezón, en vez de estar peleando, en vez de estar haciéndote esta cosa, ven acá, aquí está lo que estás buscando. ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti? Bendito sea, yo puse la llave aquí o yo puse esto aquí. Yo estoy seguro, yo lo dejé aquí y te vas molestando. Y ese fue el muchacho, o esa fue la esposa, o esa fue la que limpia. Y comienzas a decir cualquier cantidad de barbaridades y después estaba ahí mismo. Perdón, Señor. Perdón, ya dijiste todo lo que no tenías que decir. Entonces nosotros, a causa de toda esa situación, terminamos haciendo y diciendo cosas que no son de Dios. Y cuando la agarramos con nuestros hijos, y cuando le decimos a ellos, o cuando le decimos al esposo o a la esposa, cuando de repente no dejo que sea el Espíritu obrando en mí, sino que yo voy por mi propia cuenta y tomo venganza de eso, o cuando yo me hago juicio silencioso y entonces comienzo a voltearle los ojos a los demás, no saludo, aquel saludo grato que tenías de abrazar a la persona ya no está allí. Vas perdiendo todo eso porque como estoy molesto contigo paso por el lado y no te saludo, o viene el otro y si es posible me hago el loco y te doy la espalda como que no te he visto a causa de algo que tengo en mi corazón. Tiene que aprender a sacar eso del corazón. Tiene que aprender a sacar esto del corazón porque de lo contrario usted no verá a Dios obrando en su vida. Y no porque Dios no quiera, sino porque usted no lo deja. Otra historia de esto tiene que ver con el hecho de adelantarnos nosotros a la voluntad de Dios y en el desespero nosotros volvemos a caer en esto. El árbol está allí delante de nosotros, pero nosotros no lo vemos. ¿Qué es lo que solemos ver? Lo que dicen los demás. Toda la angustia, las cosas están difíciles, esto se lo va a llevar quien lo trajo, esto se lo llevó el diablo, aquí no hay nada, aquí no hay para comer, aquí no hay esto. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros con eso? ¿De verdad qué hacemos y qué es lo que ganamos nosotros con decir todas estas cantidades de cosas que no nos ayudan en nada? Observen ustedes que dice allí ese versículo que Dios le mostró el árbol, lo echó el agua y entonces las aguas se hicieron dulces y todos tomaron. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando clamaron al Señor, cuando Moisés clamó al Señor. Allí viene la paz. Pues no en vano, dice Pablo, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá. ¿Qué cosa? ¿Cuántas? Dígaselo al que tiene al lado. Son todas, dígale. Son todas. Todas. Mi Dios pues suplirá todo lo que necesite. Todas vuestras necesidades, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a lo que tienes en el bolsillo. De acuerdo a las riquezas en gloria, ¿en quién? Yo no conozco que a él le falte nada. Cuando había que alimentar 5,000, agarró 5 panes y 2 peces y le dio de comer a todos los que estaban allí y sobraron 12 cestas. Prepárate porque viene la sobreabundancia también para ti. Si comienzas a verla, va a venir. Él va a suplir todas vuestras necesidades. Pablo decía
decía, hasta ahora pues nada me ha faltado, que he pasado por esto, por lo otro y todo, sí, pero de todas ellas he aprendido, dice. Sé tener en abundancia y sé también vivir en escasez. O sea, sabe, porque su mirada siempre estuvo puesta en Cristo Jesús. Ahora vea esta otra corta historia que también le voy a dar. ¿Sabe la historia de Abraham y Sara? Le dan una promesa, le dan una palabra, no le faltaba absolutamente nada, pero Sara se quiere adelantar. Dígale al que tiene de su lado, no te adelantes a la promesa. La voluntad de Dios se va a cumplir quieras tú o no. Pero tú tienes que saber qué cosas llevas en el corazón que te puede impedir en un momento determinado alcanzar esa promesa. ¿Qué pasa acá con esto? Saben ustedes, Dios le dice a Abraham que le va a dar un hijo. Y entonces Sara se adelanta a esto y le dice a él que, bueno, acuéstate con la sierva y ella cuando salga embarazada, ella va a dar a luz en mi rodilla y así será como que fuese mío. Te inventas tu propio milagro. Como no ha ocurrido, entonces no hay problema. Vamos a hacer esto, una inseminación in vitro, era de aquel tiempo, ¿no? Entonces, Abraham tampoco le costó mucho. Y bueno, tendré que hacer un sacrificio, dijo él. No le costó mucho hacer tal cosa. Así que tiene su hijo, y ojo acá, porque a causa de eso, a causa de un deseo, a causa de algo que no espera la voluntad de Dios, siembras algo en tu corazón que después vas a pagar las consecuencias. Sale embarazada Agar, lo tiene tal cual como dijo Sara, y nace Ismael. Pero Ismael, o sea, estaba bien hasta el día en que Sara verdaderamente sale embarazada. Capítulo 21 del libro de Génesis. Entonces dice, allí comienza ese capítulo diciendo que el Señor Jehová visitó a Sara tal cual como le había dicho y concibió Sara. Cuando concibió Sara, ya Sara se estaba preparando para quitarse el malestar que le generaba Agar. Cuando Agar salió embarazada, comenzó a ver a Sara de una manera extraña. Y le molestaba a Sara, quizás Sara pasaba por el lado y dice, ¿qué le pasará a la vieja esta? Se encerraba ella, asumió una posición que de repente le causaba malestar a Sara. Pero Sara, como estaba interesada en el hijo, ese deseo lo tenía tal cual, o sea, no le paraba. Sale embarazada Sara tal cual como lo promete el Señor. Y entonces, ya saben ustedes, Sara molesta un día cuando ve que Ismael le está haciendo coquitos a Isaac, le alaba las orejas. Como era más pequeño, le daba cocorrones, los pellizcaba y todo. Y un día Sara lo casó. Y le dice a Abraham, venga acá, echa fuera a esta sierva con todo y su hijo. No quieras meterte en otra familia, porque tarde o temprano te van a botar de esa familia. Dice mi Biblia que le preocupó aquella cosa a Abraham. Claro, era hijo de Abraham, pero no era hijo de Sara. Esos hijos habidos fuera de ese matrimonio pagan a veces las consecuencias. Ellos no son culpables de esto, pero a causa de eso que tú haces o a causa de los errores que cometes, terminas enlodando toda una familia. Porque llevas algo en tu corazón, llevas algo que es venenoso. Y cuando eres confrontado con la palabra, prefieres huir de ello antes de enfrentar y corregir tal cosa. Así que le dice Sara, echa a la sierva afuera y que se vaya con su hijo. Y cuando
Abraham quiso decir cualquier cosa con respecto a que era su hijo, el Señor le habló. Y a ese no se le puede decir nada. Y le dijo, no temas en nada. Ciertamente escucha la voz de tu mujer Sara y deshazte y haz lo que ella dice. Así que dice mi Biblia que entonces Abraham tomó, le dio un pedazo de pan, le dio un odre de agua y los envió. Porque así sale la gente que interrumpe o se entromete en otra familia. Sale sin nada. Vete de aquí y llévate a tu muchacho contigo. Llévate tu desastre contigo. No se dé por aludido aquí. Se vea. Sale Sara, sale Agar. Por alguna razón, Agar significa abandonada. Y no sé quién le pondría ese nombre, pero los siervos que se tomaban o se compraban o se criaban allí. Y si era la sierva de Sara, posiblemente se consideró así, abandonada. Y saben ustedes que los judíos ponían los nombres a las personas conforme a lo que a ellos les parecía que eran. De hecho, Abraham lo que significa es padre de mucha gente. Así como Isaac significa risa, así Agar significa abandonada. Y yo le aseguro que cuando le dieron esa palabra a Agar, posiblemente esa palabra le penetró hasta el corazón. Que no le costó nada quedarse sola. Y como tal, va a repetir lo mismo y va a enseñar lo mismo. Cuando tú asumes o cuando tú aceptas una de estas cosas, por lo general, tú enseñas lo mismo. Tú no puedes dar lo que no tienes. Por eso tienes que sacar aquello para dejar entrar lo nuevo. Por eso es que el Señor no puede echar vino nuevo en un odre viejo. Tú tienes que ser renovado, tú tienes que nacer de nuevo, tú tienes que venir a ese arrepentimiento, tú tienes que recibir lo que Dios tiene guardado para ti como una nueva criatura, como nuevo hijo de Dios. Entonces, cuando estamos allí, vemos lo siguiente. Esta mujer agarra allí su pan, agarra su odre de agua, saca a su muchacho, se va con su muchacho. Y cuando está allí, dice mi Biblia que le faltó el agua. Le faltó el agua. Y cuando le falta el agua, ¿qué es lo que hace aquella mujer que está acostumbrada y que significa su nombre abandonada? ¿Qué creen ustedes que iba a hacer? ¿Qué hizo? Dice mi Biblia que dejó el muchacho debajo de un árbol abandonado. Lo dejó allí y ella se fue a tiro de arco, de flecha pues. A un tiro de flecha de arco, se puso bien lejos porque sabía que el hijo iba a morir. O sea, ya no había agua, no había comida, no había nada. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, déjalo allá porque yo no lo quiero ver morir. Pero tú sabes que se va a morir. Sí, déjalo allí porque yo no quiero pasar por allí. Yo no quiero ver ese dolor. Yo no quiero ver esto, pero yo sé que él se va a morir. Así que déjalo allí que se muera, que yo me voy. Y yo me aparto. Igualmente, ella decía que se iba a morir porque estaba en las mismas condiciones de eso. Pero yo no quiero ver eso. Yo no quiero estar allí. ¿Y por qué haces eso? Porque eso lo llevas en el corazón. Eso lo tienes allí. Y vas a repetir lo mismo y vas a abandonar a tu familia porque a causa de esos errores ya no te importa absolutamente nada. O interrumpir en ninguna u otra familia o hacer algo que era indebido delante de Dios y tener esto y así eso mismo que hiciste una vez lo vas a volver a hacer otra vez porque todavía eso lo tienes en el corazón. Tienes que recibir a Cristo y quitarte todas estas cosas para que entonces entiendas que estas cosas hay que cambiarlas. Lo deja allí. Lo deja apartado. Dice allí, fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Tu hijo va a llorar.
tu hijo va a gritar. Y una vez más, vemos nosotros cómo es que eso que está en el corazón te va a afectar. No llegas a ver el potencial, no llegas a ver lo que está allí, no llegas a ver lo que llevas por dentro, no llegas a ver lo que puede representar tu hijo. Y en este momento a veces nosotros, viendo toda la preocupación, todo el trabajo que te puede generar, toda esa inquietud, porque el muchacho no te deja dormir, porque el muchacho no te deja tranquilo, porque el muchacho es inquieto, porque el muchacho es esto, y tú lo que quieres es desaparecer al muchacho. ¿Dónde quedó ese compromiso que nosotros tenemos como padres, como madres? ¿Qué es lo que hace ella? Lo deja allá, lo pone allá, deja que el muchacho se muera. Yo no puedo hacer más nada. Deja que el muchacho se muera ya. ¿Dónde está Cristo Jesús aquí? Yo no puedo hacer más nada por ti. Todo lo que tenía lo gasté, todavía hay algo más. Todavía puedes hacer algo más. Todavía puedes hacer algo más. Lo dejó ella allá y se vino para acá. Observe lo siguiente. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. ¿Cuál fue la voz que oyó el Señor? El Señor va a escuchar la voz de las nuevas generaciones, de aquellos que de alguna manera no va a dejar el que se contaminen con lo mismo que están contaminados los padres. Porque el padre se aparta y en vez de clamar, deja y espera a que ocurra lo peor, que se muera. Que pase ya tal cosa. Pareciera algo incongruente, porque yo creo que esa madre, a pesar de lo que hace, y yo podemos entenderla, a pesar de lo que hace, yo creo que ella estaba triste, que ella estaba dolida, que ella estaba tirada, que ella estaba allí abatida contra el suelo. Pero Dios no se mueve por lástima. Dios se mueve por fe. Tú puedes tirarte al piso, puedes revolcarte, puedes sumergirte en tu dolor, pero hasta que no reconozcas que hay un Dios todopoderoso que te puede sacar de ese dolor, que puede levantarte de allí, Dios no te va a escuchar. Por esa razón, este muchacho que no sabe cómo hacerlo, lo único que hace es llorar, y posiblemente estando bajo el regazo de Abraham, aprendió a clamarle al Señor, y dentro de su lloro clamó y escuchó Jehová la voz del muchacho cuando lloró. Hay una nueva generación que está llorando. Hay una nueva generación que viene surgiendo. Hay una nueva generación que se va a levantar. Hay una nueva generación que Dios está escuchando. Dice el Señor, el ángel de Jehová le dice: bueno, Agar, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Acaso no sabes que yo estoy escuchando el sonido, el del llanto del muchacho? ¿Qué te pasa, Agar? ¿Qué tienes, Agar? ¿Por qué te crees abandonada? ¿O acaso no dice el Señor: he aquí yo soy tu marido y no te va a faltar absolutamente nada? Primero eras estéril, pero más son los hijos de la estéril que la que paría. No te faltará absolutamente nada. Por un rato te dejé, pero he vuelto a recogerte, y en mi regazo te voy a levantar, te voy a bendecir, te voy a preparar para lo grande que te voy a dar. ¡Aleluya! ¿Qué te pasa, Agar? Tienes un mandato. No que tenías que morirte allí tú también, arropando como la gallina. ¿Sabes que una gallina guarda sus polluelos debajo de ella? Y cuando viene el murciélago que chupa la sangre, ella a veces ni se mueve, prefiere dejar allí que venga el murciélago, le chupe la sangre para que los polluelos no padezcan. Los guarda allí.
los mete allí debajo. Si es posible, muere con ellos. Pero sus hijos están allí a resguardo. Está en esa condición, o sea, y está expuesta a cualquier cosa por salvarlo. No los abandona y no se aparta. O sea, hay tres cosas fundamentales que viene el Señor acá y le dice a Agar. El Señor le dice luego, dígale que tiene a su lado, esto es una orden para ti. Lo primero que le dice el Señor es, levántate. Dígase lo que tiene a su lado, levántate. Tienes que levantarte. Por eso, la palabra de hoy no es para que tú estés en el piso, sino para que te levantes, para que entiendas que si hay algo en ti, en tu corazón tienes que sacarlo. Si alguien te señaló, ya sea tus padres o cualquier otro, que te haya levantado en un momento determinado y que te haya señalado con esas palabras quedan sin efecto a partir de ahora. Tienes que levantarte, tienes que saber que si estás acá en esta iglesia es para hacer algo grande, para hacer algo mayor, que lo que viene es poderoso y por tanto vas a enseñar a tu descendencia también a levantarse y a llegar mucho más lejos de lo que ahora están. Y si llegaste tú en un momento determinado a cierto nivel, pues tus hijos tienen que superar ese nivel también en el nombre de Jesús. Levántese. Lo segundo, nadie puede levantar a otro si él está caído. Nadie puede levantar a otro si él está dolido. Nadie puede hacer de otro alguien más grande si él se cree por el piso. Si la autoestima tuya está en el piso, tú no puedes levantar a nadie. Tú siempre pensarás que eres, no, yo no puedo hacer, pobrecito yo, oye, estas cosas. No, es que yo no sirvo para eso. No, yo llego hasta aquí nada más. Ya le dije, la mano de Dios no la mueve la lástima. La mano de Dios la mueve la fe. Le dice entonces allí, alza al muchacho. Tienes que alzarlo. El alfarero, para forjar una buena vasija, aprieta el lodo hacia arriba. Y nosotros somos alfareros de nuestros hijos. Y cuando los apretamos, cuando los forzamos, cuando hacemos algo con ellos, es para que ellos vayan hacia arriba, para que ellos lleguen más lejos. Si usted llegó hasta ahora, hasta acá, usted tiene que hacer una pista de despegue de esos F-15 o los últimos aviones que han salido. Usted tiene que hacer esa pista para que ellos despeguen allí y lleguen más lejos que de lo que usted ha llegado. Nosotros estamos acá es para eso. Nosotros cumplimos un papel, así como nuestros padres sirvieron para que nosotros también despegáramos en un momento determinado. Nosotros nos convertimos en esas pistas y ahí ellos despegarán y llegarán bien lejos en el nombre de Jesús. Porque lo que viene de verdad es grande para todos nosotros. No lo vamos a abandonar, no lo vamos a dejar allí. Y le dijo, sosténlo con tu mano. Tienes que tomarlo de la mano. ¿Por qué le pides que lo sostenga? ¿Por qué lo abandonaste? ¿Por qué lo dejaste? ¿No ves que en tus hijos hay reyes y reinas? No hay allí sacerdotes. Y ellos reinarán sobre esta tierra. ¿Por qué los vas a dejar? Ellos son mi herencia, no la tuya. No la tuya. Tu compromiso, hacer lo que yo te ordeno. Por eso le dio el Señor mandamientos al pueblo de Israel en ese momento, para que la gente no bajara la cabeza ante nada, sino que erguido su cuerpo y con la frente en alto mostrara que es en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre del Todopoderoso, en el nombre del Rey de Israel. Así que vienen estas tres cosas y dice, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Yo haré de él una gran nación. Yo haré de ustedes una gran nación. Puedes preguntarte, ¿y cómo será eso? Vea el versículo 19 una vez más. Una vez más, dígase lo que tiene a su lado, una vez más.
Entonces Dios, cuando nosotros sacamos la amargura, cuando nosotros disponemos de nuestro corazón para hacer lo que Dios dice que debe hacer, entonces viene el Señor y hace esto que hizo con Agar. Entonces Dios le abrió los ojos. Entonces Dios te va a abrir los ojos. Le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Yo no leo allí en mi Biblia y lo que yo leo en mi Biblia es lo correcto. No lo puede cambiar nadie. A ella no le puedes poner una tilde o quitarle una tilde. No puedes hacer tal cosa. Y yo leo allí que le abrió los ojos y vio entonces un manantial. Y cualquiera dice, hizo un milagro el Señor. Yo no veo que allí diga que hizo un milagro. Y de repente el Señor creó allí un manantial o creó un pozo. Siempre estuvo allí. Dios le había dicho a Abraham que de Ismael iba a ser una gran nación. Y la palabra de Dios no falla. Entonces, Agar, ¿cómo crees que se va a morir el muchacho? ¿O por quién tenemos nosotros a Dios? Una vez más, ese pozo, esa fuente de agua viva, siempre estuvo allí. Yo oro para que la fuente de agua viva que aquí se manifiesta no solamente se quede aquí, sino que se convierta en un río, que se desborde, que vaya allá afuera y que a medida que se va alejando sea cada vez más profunda, para que todos los que caminen o que naveguen o que se muevan en ella o sean alcanzados por ella sean llenos de la unción del Santo Espíritu de Dios. Y entonces el nombre de Jesús se pueda conocer, no en estas cuatro paredes, sino en todo lugar donde alguno de los que se congregan aquí pueda llegar, porque sabe que hay un Dios todopoderoso que es una fuente de agua viva y que el que toma de esa agua nunca más volverá a tener sed. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No te rindas, levántate, no veas las circunstancias, comienza a ver lo que Dios quiere hacer contigo. Tienes que ver tu potencial, tienes que ver potencial en lo que tienes alrededor. No juzgues al hermano, no juzgues a tus hijos. Tienes que aprender, tienes que conocer, tienes que saber que hay algo más poderoso que llevas dentro, que el Espíritu Santo está allí con un propósito para cumplir. Tú no fuiste llamado simplemente para venir acá y sentarte aquí en una silla. Tú fuiste llamado para hacer algo grande, para hacer algo poderoso, para hacer algo que aunque tus ojos lo vieren, no lo vas a creer. Ciertamente el Señor está obrando ahora mismo. Te abrirá los ojos y tú verás lo que hasta ahora no has visto. Prepárate para verlo en el nombre de Jesús. Mi mensaje quiere conseguir tres cosas de ti. Tiene tres cosas para ti. La primera, que te puedas reconciliar contigo mismo. Que dejes de quejarte. Que dejes de arrepentirte. De arrepentirte de cosas que has hecho, porque el arrepentimiento de nosotros en nuestra conducta es a diario. Que dejes de quejarte de todas estas cosas y que puedas entender que no eres alguien que pueda ser pisoteado por cualquiera, sino que en ti hay un potencial, que a pesar de las palabras que pueden haber sido proferidas contra ti, a pesar de las circunstancias que has vivido, a pesar de los errores que has cometido, en ti hay algo poderoso. Si no, no estuvieses aquí. Quiero que usted aprenda a reconciliarse entonces con usted. Que se comience a valorar. Que comience a verse de otra manera. Segundo lugar, que se pueda amar a usted mismo y por tanto amar a los demás. Pero amarlos con sinceridad, amarlos de verdad, no amarlos por interés, no amarlos por un momento, no amarlos porque, bueno, me quiero portar bien contigo.
O yo creo que, bueno, por eso que dijo el pastor, no tiene que salir de tu corazón, tiene que salir de verdad. Ya dejemos la falsedad. Sabemos que a veces algunos de nosotros tenemos nuestros padres, y yo puedo hablar de esto porque los míos también me enseñaron a veces. Y en algún momento, aunque mi padre nunca usó una correa para pegarme a mí, mi mamá no me dejó pasar nunca una. Y muchas de las veces que me dio mi mamá fue por orden de mi papá, aunque él no fue el que alzó la correa. Y no por eso no los voy a amar, los amo con todo mi corazón. Ninguno de los dos los tengo acá, pero suelo entender las cosas que ellos me dijeron en un momento, y hoy doy gracias porque sé que están en la presencia del Señor. Pero también vinieron muchas cosas que si yo me hubiese quedado con eso que dijeron, hoy no estuviese predicándole a ustedes o no hubiese hecho absolutamente nada de lo que hasta ahora he alcanzado. Y sé ahora, en el nombre de Jesús, que no he alcanzado ni apenas una cuarta parte de lo que Dios tiene reservado para mí. Así como para ti también tiene grandes cosas reservadas. Sé que viene algo. Sé que viene algo grande. Y por último, que sepas que te puedes levantar de cualquier circunstancia. Que no hay nada que te impida que te impida a ti que tú te puedas levantar, o que quiera a ti o te obligue a ti a mantenerte sometido en el piso. Sino que por el contrario, usted se pueda levantar, que usted pueda ponerse de pie en todo momento, que se levante no con tu fuerza, sino con el amor de Cristo, con la unción del Santo, con esa sabiduría que solamente puede dar Dios para enseñar a los que lo necesitan, para acercar aún más a aquellos que desean conocer a Cristo pero no lo saben. Que usted sepa levantar a una nueva generación, que usted se levante, porque haré de ti una nación grande, que se pueda levantar, porque haré de ti una nación grande, haré contigo una nación